Lo que quería anunciar antes de tener a nuestra amiga, la pastora Roxana Jiménez, yo le dije, afuera es conocido como la mamá de Juan, y me dice que en Miami es conocida como la mamá de Laura, así que tiene hijos famosos, pero todo comenzó con una pareja famosa en Argentina que me recibieron como casi como un hijo. Viajamos por Alemania, por todas partes. Ella no me decía Rubén, siempre me decía alemán. Y con eso ya sabíamos de qué se trataba, y cuando la tonada tenía cierto timbre, yo sabía que algo había hecho mal y tenía que ver cómo lo arreglo. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, alemán? Bueno, te llamaba más que nada alemán porque mi marido se llama Rubén. Sí. Se iba a complicar mucho, ¿no? Pero fue un tiempo muy, muy lindo lo que vivimos. La verdad que, de verdad, inolvidables. Momentos sí, realmente. Que me acuerdo de los viajes en Alemania. No sé si vamos a poder repetirlos, pero la verdad que fueron momentos muy lindos. Sí, la verdad fueron muy especiales. También para nosotros para mí, para nosotros, ustedes fueron los testigos también de nuestro matrimonio. Realmente una cuestión súper especial. Y después, cuando comenzaron una nueva iglesia allá en Buenos Aires, que estábamos ahí viendo cómo hacemos y todo eso, la verdad fue bien chévere. Una preguntita. Dime. ¿En Perú saben que te casaste en la cancha de Racing? Sí, yo lo he contado. Sí. No cualquiera, ¿eh? Sí, no, y tuve más invitados que Maradona. Maradona tenía 10,000 y en el estadio habían como 25,000, así que esto no me lo saca nadie. Y recibiste 20,000 regalos porque sería injusto, ¿no? No, tanto, pero bueno. No, la verdad, una cosa súper especial. Y me acuerdo que sufrí bastante cuando ustedes tomaron la decisión de irse a Miami. Yo tardé unos cuantos meses para perdonarles y para soltarles, pero bueno, ya pasó y ya está. Ya es irreversible igual. Toda la familia estancada acá, tengo 3 nietos americanos, así que muy difícil. Sí, no, claro. No, y yo vi el programa que hicieron Rubén y Juan sobre Hijo de Pastores. Sí. Y me gustó escuchar también un poquito porque eso sí no sabía bien, cómo era para los chicos ese tema de la mudanza a Miami y todo eso. Y Juan sí reconoció, si hubieran dicho, nos mudamos a, no sé, a Ouagadougou o algún lado de África, no hubiera ido, pero Miami sonaba interesante. Sí, claro, imagínate. Para muchos argentinos, Miami es como el paraíso. Sí. No saben que acá hay que venir a trabajar en serio como se trabaja en cualquier otro lugar. Sí, es verdad. Roxana, hoy la vez pasada te entrevisté un poquito, pero hoy te dije que nos compartes una palabra que el Señor te ha dado, así que yo me voy a salir de la imagen. Cuando veo que estás llegando a la final, me meto de nuevo, ¿está bien? Ok, está bien. ¿Ya? Porque si no, la gente me mira la cara a mí también a cada rato, y si hago una mueca o algo, es mejor que tú estás sola ahí. Como tú quieras. ¿Cuántos minutos tengo? O como 20, 25. ¿Me va a alcanzar? Espero. Sí. Sí, tranquilo. Ok, no, tranquila, vamos. Bueno, en esta tarde quería compartir con todos los que nos están viendo a través de este medio una palabra que a mí me ayudó muchísimo, que me hizo muy bien. No solamente la prediqué, sino que me ministró a mí misma en muchas ocasiones. En el libro de Marcos cuenta el segmento cuando Jesús le dio de comer a miles de personas y todos quedaron satisfechos y se juntaron canastas de comida, y me supongo que después de un día tan largo, los que estaban con él y el mismo Jesús estarían un poco cansados porque eran físicamente humanos, y a lo mejor se habrán cansado también, habrán tenido agotamiento, habrán deseado descansar, dormir. Pero cuenta la Biblia en Marcos 6 que Jesús les dijo: ustedes vayan a la barca y naveguen y vayan para el lado de Betsaida, que yo en cualquier momento llego con ellos. Yo me pregunto, si ellos sabían que Jesús no tenía barca propia, ¿cómo iba a llegar hasta ellos? Era un poco complicado, era un poco difícil. Sin embargo, ellos, supongo que por el cansancio, por la obediencia, por todo lo que fuera, tomaron la barca y comenzaron a viajar por el mar a la otra ribera, a la ribera de Betsaida.
Mientras tanto, Jesús en su cansancio físico, porque supongo que para él haber ministrado a tanta gente, haber hablado todo el día, haber enseñado, haber repartido comida, lo habrá dejado también agotado. Él, su descanso fue subir al monte e irse a orar. Primera enseñanza. Muchas veces nosotros lo primero que hacemos es cualquier cosa menos ir a orar para recuperar las fuerzas espirituales. Porque las fuerzas físicas se recuperan fácilmente durmiendo, descansando, distrayéndose, pero las fuerzas espirituales, si tú no las alimentas, si tú no estás en ellas, se van debilitando. Muchos cristianos se debilitan porque después de trabajar en la iglesia o después de trabajar en cualquier cosa, solamente quieren distraerse, descansar, desenchufarse, como dicen muchos, pero no se fijan en que tienen que descansar espiritualmente. Jesús dio el ejemplo, Jesús fue a relajar su espíritu, a contactarse con su Padre para descansar, para retomar fuerzas, para retomar valor, para realmente seguir adelante con su ministerio. Dice que Jesús fue al monte a orar, después que, dice el versículo 46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al ver venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Me vuelvo a preguntar, ¿y los discípulos cómo pensaron que él les iba a alcanzar? Estaban tan cansados que no se dieron cuenta, estaban tan cansados que de verdad no sabían que Jesús estaba con ellos a pesar de no estar físicamente, que Jesús estaría orando por ellos también, que Jesús estaría orando para que ellos estuvieran bien. Entonces, dice que la palabra dice que estaba solo en tierra, estaba orando, y los vio remar con gran fatiga. Seguramente de noche se había levantado un viento, siempre andaban con esas tormentas en los mares, y dice que el viento le era contrario y estaban con fatiga, estaban navegando, estaban tratando de pasar al otro lado. Si ellos no buscaban un momento de tranquilidad y de paz, si ellos no buscaban un momento de orar y de recomponerse espiritualmente y físicamente, ellos iban a pasar esto, fatiga. Entonces tenemos como dos ejemplos. El ejemplo del que quiere remar en medio del cansancio, y a lo mejor lo estás pasando tú en medio de este tiempo tan difícil, en lugar de buscar el descanso en el Señor, en lugar de buscar el descanso en la oración, en la meditación, en la palabra, sigues peleando. Conozco muchos siervos de Dios, conozco pastores que no descansan, que de verdad siguen peleándola, y eso desgasta el cuerpo, eso desgasta la mente, eso te agobia, eso llega un momento en que se pierde un poquito la manera de razonar correctamente. Ellos estaban navegando y Jesús los vio remar con mucha fatiga. Y dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. A ver, yo creo que como ser humano, si yo veo algo en el mar raro, me voy a asustar también. Pero Jesús, habiendo orado, habiendo descansado espiritualmente, dijo, los voy a cansar y los voy a probar y les voy a demostrar qué es lo que están haciendo y lo que son. La vida de los discípulos, yo acabo de terminar un curso a través de la iglesia nuestra, también por internet, que se llamaba Los 12 hombres comunes y corrientes. Me tocó uno por uno describir a cada uno de los discípulos en su personalidad, en su vida y en su final. Todos, menos Juan, el evangelista, y menos Judas, los otros todos fueron mártires. Todos dieron su vida, uno en India, uno en Grecia, uno en Turquía. Por todos lados ellos estuvieron dando el evangelio y por todos lados dieron su vida. Pero para haber dado su vida, ellos tendrían que haber aprendido alguna lección muy importante. No cualquiera es capaz de sacrificar su vida. Hasta muchos de ellos pidieron si eran crucificados, no ser crucificados de la manera que Jesús había sido crucificado, porque no merecían.
hacerlo de la misma manera. Pero no me voy a ir del tema. Estoy diciendo que estos 12 discípulos hasta este momento eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que estaban al lado de un gran maestro, de un señor de los milagros, pero que en realidad no entendían mucho exactamente al lado de quién estaban. Todavía no lo entendía. Entonces dice que cuando Jesús vino y empezó a caminar sobre el mar y se les quiso adelantar, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y todos se perturbaron. Yo te voy a dar un pequeño paréntesis. Muchas veces, en muchas situaciones muy difíciles que estamos viviendo nosotros, espera que me acomodo, vemos que viene algo y parece que es la mayor desgracia que viene. El peor castigo, lo peor que nos puede pasar. Sin embargo, quizás sea lo mejor, quizás sea Jesús. Quizás el fantasma que nos está persiguiendo, que se nos está presentando, esa montaña que viene contra nosotros, ese miedo que viene contra nosotros, no sea más que el poder de Dios trayéndonos una solución. Ellos estaban cansados, fatigados, el viento les era contrario, no habían descansado un momento después de tanto trabajo. Y fíjate que Jesús venía y en lugar de pensar, viene la ayuda, empezaron a pensar, viene la desgracia. Muchos cristianos viven hoy, cuando ven algo que no les parece bueno, piensan que viene la desgracia. Y a lo mejor es al contrario. A lo mejor viene la bendición, viene la salvación. En muchas ocasiones en mi familia vimos venir muchos fantasmas. Vimos venir cosas muy feas. Llegó un momento dentro de mi familia en que por circunstancias que estamos viviendo, la verdad parecía que mi familia se iba a desmoronar, a desvincular. En un momento dado, estando en Estados Unidos, uno de mis hijos se fue a vivir a Phoenix y a pastorear en Phoenix, se llevó a otro de mis hijos, otro hijo se me quedó en Houston, tenía a mi hija en Miami, y parecía que esa familia que siempre tratamos de cuidar unida y feliz, parecía que se desmoronaba, y me veía venir un fantasma, el fantasma de la división, de la lejanía, de la destrucción de lo que nosotros habíamos querido construir con mi esposo. Pero ese fantasma se transformó en Jesús viniendo a caminar sobre el mar, porque nosotros no entendíamos que ese momento de fatiga, ese momento de cansancio, necesitábamos encontrar al Señor de tal manera para que después Él nos volviera a mostrar su poder, nos volviera a mostrar su amor. Poco a poco mi familia se fue restaurando, mis hijos se fueron viniendo todos para la misma ciudad, pertenecemos todos a la misma iglesia, ministramos todos en la misma iglesia, están dedicados al ministerio todos, y realmente a veces el fantasma que viene es la bendición de Dios, y uno solamente tiene que aceptar que el fantasma venga hacia donde nosotros estamos remando, y estamos remando, y estamos peleando, y estamos peleando. Pero no termina ahí la historia, dice que gritaron porque todos lo veían y se perturbaron, pero enseguida Jesús les habló y le dijo, tened ánimo, no temáis, soy yo. Cuando en los momentos más difíciles de tu vida abres el oído, Jesús va a decir, no temas, estás frente a la enfermedad, estás frente a un dolor personal, estás frente a un problema familiar, no temas, yo estoy. Pero tienes que dejarle estar, por supuesto. Pero Él está, como fantasma, quizás no como lo quisieras ver. Hay mucha gente que me dice, yo quiero un milagro así, así, así. Yo quiero que Dios haga esto, esto y esto. Y a lo mejor Dios no se lo da nunca, porque el milagro viene por otro lado, de otra manera. El milagro viene en forma de fantasma, el milagro viene en forma de prueba, el milagro viene en forma medio desconocida. Entonces dice que cuando Jesús le dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, subió con ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron
en gran manera y se maravillaban, porque decían, ¿quién es este que aún, dice, que aún las olas y el mar le obedecen? Porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces. Jesús había transformado panes y peces para una multitud, y ellos no lo habían entendido. Nosotros tenemos a veces a la vista mucha gente que nos muestra que Jesús está vivo. Vemos milagros, vemos gente sanada, vemos gente salvada, vemos matrimonios restaurados, y no nos damos cuenta, no estamos todavía conscientes del milagro. Necesitamos que Jesús venga como fantasma y nos haga entender que aún lo sobrenatural le va a obedecer, aún lo que no puede ser le va a obedecer. Y yo voy a hablar un poquito ahora también de otro caso parecido, o de otro pasaje de este mismo evento. Dice que cuando Pedro lo escuchó hablar a Jesús, le dijo, si tú eres Jesús, di que yo camine sobre el agua. Si tú eres, ¿cuántas veces desafiamos al Señor? Si tú eres mi Dios, si tú eres poderoso, si tú estás conmigo, haz esto o lo otro. Haz que yo consiga este trabajo, o haz que yo supere esta prueba, o haz que yo maneje esta situación. Y dice que Jesús lo miró y le dijo, ven. Y entonces Pedro, con esa visión de Jesús, dice que se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Él comenzó a caminar sobre el agua, mirando a Jesús. Pero dice que cuando bajó la vista, se empezó a hundir. Y yo me lo imagino, él alzó la mano y le dijo, Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro estaba caminando sobre las aguas. Estaba mirando al Señor y caminando sobre las aguas. Muchas veces nosotros estamos mirando al Señor y podemos caminar sobre nuestros problemas, sobre nuestros mares, sobre nuestros peligros. Pero una vez que dejamos de mirar al Señor, nos hundimos, perecemos. Y yo no solamente pienso que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Porque yo creo que Pedro no es que dudó de Jesús, Pedro dudó de sí mismo. Pedro dudó de que él pudiera llegar. En un momento vio el mar y empezó a pensar en él, no en Jesús que lo llamaba. Empezó a pensar en su capacidad, empezó a pensar en sus peligros, en que se iba a ahogar, que se iba a morir. Muchas veces nosotros cuando empezamos o emprendemos algo en nombre del Señor, empezamos con toda la fuerza, pero de repente reflexionamos en nosotros y nos vemos a nosotros mismos y pensamos que no vamos a ser capaces, empezamos a vernos que somos defectuosos, empezamos a ver cosas que no nos gustan en nosotros y nos empezamos a hundir. ¿Pero por qué? Porque no tuvimos fe en nosotros mismos, esa fe que el Señor nos da de decir, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces yo tengo que tener la fe de que si yo comienzo algo en el nombre de Jesús y mirándolo a Él y con la orden de que Él me da de caminar sobre lo que yo estoy caminando, yo voy a poder llegar. Qué maravilloso hubiese sido si Pedro hubiese llegado hasta donde estaba Jesús y hubiese animado a todos sus condiscípulos a caminar sobre el agua. Supongo que cuando los discípulos lo vieron hundirse, se aterraron y dijeron, no, yo no. Muchas veces nuestro ejemplo influencia a los que están alrededor. Muchas veces no tener la confianza de que vamos a poder hacer lo que el Señor nos dice. Vamos a superar los pecados, vamos a superar las debilidades, voy a cambiar mi carácter, voy a endulzar mi vida, voy a pedirle perdón a quien yo he ofendido, voy a perdonar al que me ha herido. Muchas veces cuando pensamos que no somos capaces, estamos arrastrando al resto de las personas que están alrededor nuestro. Solamente tendríamos que mirar a Jesús y decir, este mar furioso lo tengo que cruzar. Si te hirieron, si te engañaron, si pecaste, si tenés algún vicio, tenés alguna adicción
a cualquier cosa que sea. No tiene por qué ser una adicción visible. Hay gente que está adicta a la comida, hay gente que está adicta a la televisión, hay gente que está adicta a muchas cosas. Eso con el Señor lo podés superar, pensando que Dios te da la fuerza. El versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el griego, bien traducido, dice, para todo lo que sea tengo fuerzas en Jesús que me da la fuerza. Es decir, para todo tengo fuerza, pero en Jesús que me da la fuerza. Porque muchas veces ese versículo es usado como diciendo, todo lo puedo en Cristo, y entonces nos fiamos de nuestra fuerza. Para todo tenemos fuerza en Jesús que nos da la fuerza, en Jesús que nos fortalece. Y si nosotros vivimos mirando al Señor y creemos que vamos a poder cumplir con todo lo que el Señor nos dice, una vida buena, una vida santa, una vida pura, no hace falta separarse del mundo, ni ser una persona ermitaña e irse lejos, no hace falta. Estamos aquí, vivimos aquí. Estamos viviendo en medio de una pandemia. ¿Qué mejor que mostrar en medio de la pandemia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Yo no sé en este momento si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento duro, si estás dudando de hacer algo para el Señor porque te crees que no sos capaz de hacerlo. Mucha gente tenemos a veces en las iglesias que dicen, no, yo no soy capaz de predicar, yo no soy capaz de cantar, yo no soy capaz de esto. No, tú eres capaz de hacer cualquier cosa en Cristo que te fortalece. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado una capacidad, y en Cristo se tiene que desarrollar esa capacidad. Ese mismo que se hundió, ese mismo que dudó, ese mismo que lo confesó como el Mesías y a los 2 minutos le dijo, no hagas esto, y lo quiso aconsejar de que no dijera que iba a morir, y Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Pedro es un personaje que yo amo, porque veo reflejado la vida de muchos de nosotros en él. Ese mismo que se hundió y que hizo todas esas cosas, el mismo que lo negó, que para mi entender tiene exactamente la misma calidad inmoral de lo de Judas. Uno lo negó y otro lo traicionó, lo mismo. Sin embargo, él volvió. Ese fue uno de los más grandes apóstoles. Ese fue el que predicó un día y miles se convirtieron. Fíjate, era un hombre ignorante que no tenía capacidad, que lo único que sabía era navegar y pecar. Sin embargo, ese hombre que se hundió, entendió que cuando Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda viene para los dos lados. ¿Dudas de Jesús o dudas de tu capacidad de seguir a Jesús? ¿Dudas de Jesús o piensas que no vas a poder dejar ese vicio o esa costumbre o esa novia o ese novio o esa persona? ¿O dudas que nunca vas a poder perdonar a quien te hizo tanto daño, a quien se abusó de ti, a quien te engañó? ¿De qué es la duda? ¿Por qué no reflexionas en este día y piensas, voy a orar, me voy a ir al monte a orar como hizo Jesús después de alimentar a tanta gente? Y una vez que estás orando, mientras estás orando, decirle al Señor, ¿de dónde viene mi duda, Señor? ¿Viene de ti? ¿Dudo de ti? ¿Dudo de tu poder? ¿Dudo de tu salvación? ¿O dudo de que yo voy a ser capaz de seguir? Hay mucha gente que se ha apartado del camino por muchas razones. A veces hay malos ejemplos en las iglesias, pero muchas veces hay gente que se ha apartado del camino porque cree que no es capaz de seguir una vida cristiana como debe. Y te voy a decir un secreto. Nadie sabe vivir una vida cristiana completa. Ningún pastor, ninguna persona te va a decir yo soy un cristiano perfecto. Nadie. Todos somos presas de nuestras debilidades, de nuestras ansiedades, de nuestros defectos, pero caminamos en el mar, hacia Jesús. Ir venciendo cada día esas cosas que tenemos que nos apartan de la vida cristiana, ir venciéndolas es caminar sobre el mar. Yo te invito en este día a que comiences a caminar sobre el mar. Ve, ora y piensa
¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar? ¿Qué es lo que no puedo superar? ¿Cuál es el miedo de mirar para abajo y hundirme? Cuando descubras el miedo, sigue mirando a Jesús para poder superar. Todos los defectos y todos los pecados son superados cuando miramos a Jesús. Aún los míos, lo digo, lo confieso. Hola, Rubén. Gracias, Roxana. Chévere, muy tremendo. Muchísimas gracias. ¿Podrías orar por la gente que está viendo? Sí, claro, por supuesto que voy a orar. Probablemente la gente que está viendo, muchas de ellas pueden estar pasando momentos completamente difíciles. Sabes que nosotros también tenemos una cantidad terrible de reuniones y estudios por internet por esto de la pandemia. Y de verdad hay mucha gente que se está conectando porque está desorientada, está deprimida, está mal, está necesitada de una palabra, necesitan un aliento, y esa gente es a la que le estamos hablando. Sí, a esa señor. gente. Así que oramos, ¿sí? Uh-huh. Padre, gracias por este momento, gracias por esta reunión, por este momento y esta oportunidad de compartir ahí en Perú y en todos los lados que se vea este programa, esta palabra que el Señor la trató de decir con humildad y trato de ser lo más explícita, porque entender que mirarte a ti y creer que nosotros podemos superar el mar embravecido es una realidad. No es imposible, es algo que tú amas y deseas de nosotros. Por eso te pido que consueles y que fortalezcas doblemente con tu Espíritu Santo a cada una de las personas que nos están mirando, que se aferren a ti, que crean que pueden hacerlo, que crean que puedan dejar ese vicio, que crean que pueden dejar todo lo malo atrás y mirarte a ti y caminar sobre un mar embravecido. Y aún más, llegar hasta tu presencia, poder abrazarte, Señor, porque a ti sí, en medio de esta pandemia podemos abrazarte. Gracias, Señor, bendigo a cada uno de los que están escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Roxana. La verdad, un placer y gracias por estar ahí y por haber estado siempre. Aunque nos hemos visto por tiempo largo, no nos hemos visto, pero acá estamos y espero poder verlos en algún momento o en Miami o acá en Perú o donde nos toca, ¿verdad? Amén, así sea. Un beso grande a la pastora Fabiana. Y te mando saludos también. Me ha escrito recién por el Facebook. Bueno. Yo soy muy poco tecnológica, así que estoy aquí con la tablet y no me pidas más. Ahora lo estás haciendo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno. Saludos a y a los chicos. Gracias. Dios te bendiga. Un abrazo. Chao, chao.